Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. ¿Esperabas más tú? ¿Ustedes estaban esperando más del 20 que finalmente se terminó como incremento al mínimo en el 24? Mira, nosotros pensábamos que el rango era lo mínimo 18 y que 22 podía también ser adecuado, entonces quedando en 20% nos parece que es un buen avance porque hay que ponerlo como parte de la recuperación gradual del salario mínimo para que cubra el umbral de pobreza salarial, que como hemos platicado aquí contigo, Eduardo, es por lo menos el costo de dos canastas básicas. En números redondos, para no hacer bolas al auditorio, le siguen faltando 1,500 pesos al salario mínimo general para cubrir el costo de dos canastas básicas en zonas urbanas, que va a llegar muy pronto, 9,000 pesos, estoy redondeando para facilidad. Entonces, en esa lógica fue un buen paso, digamos que fue el paso intermedio para, ojalá el año próximo llegar a ese monto, claro, en el valor que corresponda, pero digamos en términos reales llegar a ese monto. Y lo único que no está bien, y sí hay que decirlo, es que se sigue abriendo la distancia entre el salario mínimo en la frontera y el salario mínimo general que aplica en todo el país, salvo en unos cuantos municipios de la frontera. Desde que se creó el salario mínimo en la frontera para 2019, tuvo un gran incremento. En aquel momento subió al doble, ¿no? El salario mínimo subió, me acuerdo, creo que 17% en todo el país y en la frontera el 100, al doble. Se abrió ahí una distancia que no hace mucho sentido que sea tan grande. Es decir, puede ser mayor el salario mínimo en la frontera, probablemente es lógico, pero no en este tamaño, no en estas dimensiones. Ya eran 3,000 pesos de diferencia, redondeando siempre, Eduardo. Y ahora ya son 3,800. Yo no veo cuál es la justificación económica, sobre todo teniendo esta posibilidad de hacer aumentos diferenciados. Es decir, si tuvieras que aplicar parejo, pues ahí está, pero esta visión política, como dices tú, de parejo, 20%, no importa, que no haya confusión. No, pues nada más se generan más confusiones y más problemas económicos, es no entender la dinámica económica, porque además, y déjame decirlo, porque en tu audiencia tiene que entender esto bien, el porcentaje de referencia que se aprueba es 6%, ¿eh? Lo demás es monto en pesos solo para los salarios mínimos. Es decir, si alguien quiere pensar que van a negociar su aumento, si alguien gana 15, 20, 25,000 pesos, o los sindicatos que van a negociar ahora por el 20%, no va por ahí, ¿eh? Es el 6. Digo, pueden ir por más, pero el porcentaje de referencia es 6% y el resto son montos en pesos. Ahí es donde se podía haber diferenciado, pero bueno, no se diferenció y se fue en el 20% parejo. Para el mínimo general a mí me parece bien. No me acaba de gustar que sigan haciendo cosas parejas, separando el de la frontera, porque no hace sentido separarla y porque podemos perder competitividad y peor aún, poner en riesgo la recuperación del salario mínimo que todavía le falta. Es lo que te iba a preguntar. ¿Hay riesgos por ese 20 general? Pues yo sí veo que, bueno, yo no soy experto en la frontera, pero digamos, ahí sí ya estás en un nivel de 11,247 pesos como mínimo. Es decir, la verdad es que ya es una cantidad fuerte y bueno, no sé, generalmente se paga más, pero siempre que te dicen los empresarios pagan más en promedio, entonces por lo tanto no es que paguen más, una gente gana más, otra gana menos. Entonces, se habló de que en algunos lugares, algunas maquilas, algunas industrias de transformación ya no iban a hacer inversiones porque ya ese nivel ya no correspondía. Yo creo que caminar hacia un salario, ya entraríamos a otro tema, pero a ver si no genero confusión, Eduardo, hacia que la gente que gane menos gane como 12,500, estaría muy bien, pero si está basado en productividad, no en decretos. Esto es un decreto, es un piso, nada más para colocar un precio de garantía Ujú. para que quien A trabaja no ver. sea pobre, como lo hemos dicho, y entonces estamos en un momento en que le falta al mínimo en todo el país y le sobra, y bastante, al mínimo en la frontera. A ver, has dicho productividad. ¿La estructura productiva en el país está lista para hacer una diferenciación
salarial a partir de el concepto de productividad. Yo creo que sí, y sobre todo eh, está lista y lo requiere, y es como el cambio que hemos estado platicando con los organismos empresariales, que les atrae mucho este asunto, los que están, digamos, dispuestos a la mejora de las remuneraciones y a rebasar esto del mínimo, ¿no? El mínimo que quede ahí como la base, pero vamos por algo mayor, que la gente pueda vivir con dignidad, con decoro, sin penurias. Y estamos hablando de, no sé, hay quienes dicen 12,000 pesos, en fin, 11,800, 900 por semana, que es casi, digo, tres canastas, pues, 900 por semana, que es casi lo mismo, 3,600, llegas al mismo lugar. Esa fórmula está clara, no esa fórmula, este ideal, este camino, esta meta es una meta, es un objetivo, está totalmente ligado a lo podemos hacer con mejoras a la productividad, sí es viable para nuestra economía y genera entonces un doble beneficio. La gente vive mejor, las empresas son más productivas y se fortalece el mercado interno. Nosotros hemos dicho que hay en ciertas industrias la baja productividad son los bajos salarios. O sea, el, el concepto general de que para aumentar salarios hay que aumentar productividad es cierto, pero para subir los salarios muy bajos que tenemos hoy, que es lo que ha estado pasando con lo del mínimo, sí se puede, pues sí pueden tener un efecto en mejora de productividad. Gente mejor pagada, obviamente es más productiva. El asunto es hacerlo bien. Entonces, estamos caminando en un doble carril, en el mínimo para que cubra el umbral de pobreza salarial, dos canastas básicas. Y en el digno, le llamamos así, que es una canasta mucho más grande, que puede andar en los 12,000 pesos, o en fin, habría que ver la cantidad en cada lugar, pero para que se den una idea, por ahí, y no puede ser por decreto, no puede ser impuesto por la CONASAMI, no es de ese, no va por ahí, tiene que ser un plan de productividad de las empresas vinculado a mejora de remuneraciones. Ese es como el camino para romper este paradigma de crecer con base en bajos salarios, Eduardo. Ese es el punto. Hay que Ah, dejar atrás eso de que México competía por sus bajos salarios. Eso es lo de- que sí tenemos que sacar de la ecuación y entonces competir por otros vías de productividad, incluyendo los derechos laborales y el salario suficiente. hay otros problemas que están ahí. O sea, informalidad es una de ellas, ¿no? Este, ayudó el salario, el aumento ha ayudado, pero no era por ese carril como se iba a arreglar las cosas de la informalidad económica en el país. Así es, ¿no? Ahorita, digamos que el fantasma de que los ajustes al salario mínimo crearían mayor informalidad, eso no ha pasado. Esa es la parte, digamos, buena. La parte no buena es que la informalidad sigue más o menos del mismo tamaño, se reduce, como hemos Uf. platicado a veces, unos cuantos puntitos, décimas, y todo el mundo está Uy, buscando cambios hacen donde no fiesta, los quieren hay. hacer fiesta, no manches, o sea, No los hay. nada Esto más. no es la bolsa de valores, esto no es el PIB. Aquí una décima hasta está en el margen estadístico, así que no vengan con historias. Esas variaciones Sí, no dicen mucho. Si viéramos una tendencia clarísima y totalmente claro, claro, apuntalada, claro. eso es otra cosa. No vemos ahí, porque sabes, el problema de la más que de la informalidad, de los trabajos informales, porque esos son, ese es el dato, ¿no? Que tenemos de la ENOE, gente que trabaja, pero no tiene derechos laborales ni protección social. Concretamente, no tiene acceso a servicios de salud por su trabajo. O sea, el IMSS, pues, eso es lo que mide la ENOE. Ese es el número que tenemos, el 55%. Algunas de esas empresas, seguramente, bueno, empresas, no son empresas, algunas de esos trabajos y unidades económicas seguramente no están registradas o no pagan impuestos, que es lo que la gente piensa cuando se le habla de informalidad. Pero en realidad lo que significa es trabajar sin seguro social. De hecho, hay gente que trabaja para Mm, empresas transnacionales, globales, tiene sí, su cuenta bancaria, paga impuestos, pero por no ser su empleado de la plataforma digital en la que presta el servicio, se supone, de llevar alimentos o de transportar personas, entonces esos son trabajos informales. Son los trabajos del futuro basados en tecnología y son informales porque no tienen la sí. relación obrero-patronal y la afiliación. Se supone, dicen que no la tienen, pues que es una asociación, que tú te afilias, que eres socio, que trabajas por tu cuenta y por lo tanto no tienen seguro social. Tenemos que romper, esa es otra discusión que hemos estado presentando, es muy compleja,
pero se trata de romper la cadena que hace que paguemos la salud y todas las cuestiones estas con impuesto a la Bueno, nómina, que son las contribuciones obrero-patronales. tendremos que platicar este asunto porque ahí está ya Gerardo Esquivel en el equipo de Sheinbaum, ¿no? Que es el experto en asuntos de pobreza. Si no le dan la Secretaría de Hacienda, le van a dar el de la de bienestar y le van a dar otro enfoque al bienestar, políticas. Bueno, ese asunto lo quiero platicar contigo en el transcurso, si se puede, de esa semana. Te mando un abrazo. Gracias, que estés muy bien, Eduardo. Saludos. Gracias. Permítame una pausa.